Hola, soy Emma. Nunca pensé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy. Todo comenzó hace 8 meses cuando estaba embarazada de 7 meses. Mi esposo Carlos y yo vivíamos en una casa modesta que habíamos comprado con nuestros ahorros hace 3 años. No era una mansión, pero era nuestro hogar, y lo más importante, estaba a mi nombre ya que yo había aportado la mayor parte del dinero. Un día, mientras estaba en el trabajo, comencé a sentir contracciones. Era demasiado pronto, y el pánico se apoderó de mí. Llamé a Carlos, pero su teléfono estaba apagado, como siempre últimamente. ¿Emma? Emma, ¿estás bien? Mi compañera de trabajo, María, corrió hacia mi escritorio cuando me vio doblada de dolor. El bebé, algo no está bien, apenas pude susurrar. María no perdió tiempo y me llevó al hospital. Durante todo el camino, seguí intentando contactar a Carlos, pero nada. Finalmente logré comunicarme con mi suegra, Diana. Oh, Carlos está aquí conmigo, revisando unos papeles importantes. No puede atender ahora, dijo con un tono extrañamente alegre. Pero estoy en el hospital, el bebé. No seas dramática, querida. Seguramente no es nada. Las mujeres de ahora son tan sensibles. Colgó antes de que pudiera responder. Los médicos lograron detener el trabajo de parto prematuro, pero tuve que quedarme en observación durante una semana. María me visitaba todos los días, pero Carlos solo apareció 2 veces, siempre acompañado por su madre. Es que está muy ocupado con el trabajo, se justificaba Diana cada vez que yo preguntaba por él. Algo no me cuadraba. Carlos trabajaba en la empresa familiar, sí, pero nunca había estado tan ausente. El día que me dieron el alta, Diana apareció sola en el hospital. Carlos está en una reunión importante. Yo te llevaré a casa. Está bien, puedo pedir un taxi. No seas ridícula. Vendrás a nuestra casa. ¿Qué? No, quiero ir a mi casa. Diana sonrió de esa manera que siempre me había puesto incómoda. Oh, querida. Ya no hay casa a la cual volver. ¿Qué estás diciendo? La vendimos. Era lo mejor para todos. Ahora vivirás con nosotros, bajo nuestras reglas. Después de todo, ¿cómo podrías cuidar de un bebé tú sola en esa casa tan grande? Me quedé paralizada. No pueden vender mi casa. Está a mi nombre. Diana sacó unos papeles de su bolso. Oh, ¿estos papeles? Carlos tenía tu poder notarial. Fue muy fácil, la verdad. Ya está todo firmado y el dinero está seguro en nuestra cuenta familiar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia casa, vendida sin mi conocimiento mientras estaba en el hospital. Esto es ilegal. Voy a denunciarlos. ¿Con qué dinero, querida? ¿Con qué abogado? Además, ¿realmente quieres causarle problemas legales al padre de tu hijo? Sentí que el mundo se me venía encima. Tenía razón, no tenía dinero para un abogado. Todos mis ahorros habían ido a la casa. ¿Dónde está Carlos? Necesito hablar con él. Está ocupado con los compradores. Ahora, sé una buena nuera y ven conmigo. Te mostraremos tu nueva habitación. Me llevó a su casa, una mansión ostentosa que siempre había odiado. Mi nueva habitación era apenas más grande que un armario, con una cama individual y un pequeño escritorio. El cuarto del bebé será el de al lado. Por supuesto, yo supervisaré todo. No podemos confiar en tu criterio para decoración, ¿verdad? Esa noche, Carlos finalmente apareció. Lo siento, amor. Mamá dice que es lo mejor para todos. Ella sabe más de estas cosas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No seas dramática. Tendrás todo lo que necesites aquí. Además, mamá tiene razón. No podrías manejar una casa tú sola con un bebé. Me di cuenta de que mi esposo ya no era el hombre del que me había enamorado. Se había convertido en un títere de su madre. Pasé las siguientes semanas prácticamente prisionera. Diana controlaba cada aspecto de mi vida, lo que comía, cuando dormía, incluso monitoreaba mis llamadas. Entonces, un día, llegó una carta certificada. Es para mí, dije cuando Diana intentó abrirla. Todo lo que llega a esta casa pasa por mí primero. Es de la oficina del abogado de mi abuelo. Si la abres, estarás violando correspondencia legal. Por primera vez, vi duda en sus ojos. Me entregó la carta. La abrí con manos temblorosas.
Querida nieta Emma, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Siempre fuiste mi nieta favorita, la única que heredó mi espíritu empresarial. Por eso, he decidido dejarte algo especial. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras seguía leyendo. Diana intentaba leer por encima de mi hombro, pero mantuve la carta fuera de su vista. La sonrisa de suficiencia de Diana comenzó a desvanecerse cuando vio mi expresión cambiar. ¿Qué dice esa carta? Me puse de pie, sosteniendo la carta contra mi pecho. Creo que necesito hacer una llamada urgente. La carta de mi abuelo sacudió todo mi mundo. Mientras Diana me seguía exigiendo que le mostrara el contenido, yo subí las escaleras hacia mi pequeña habitación, ignorando sus gritos. Emma, baja ahora mismo. Todo lo que sucede en esta casa debe pasar por mí. Cerré la puerta con llave, mis manos temblando mientras releía la carta. Por eso, he decidido dejarte algo especial. Como sabrás, siempre fui un hombre de negocios cauteloso. Hace años, compré acciones de una empresa emergente que ahora se ha convertido en una de las más grandes del país. Específicamente, compré el 35% de las acciones de Industrias Rivera. Mi corazón se detuvo por un momento. Industrias Rivera, la empresa de la familia de Carlos. He mantenido estas acciones en silencio todos estos años, usando un nombre corporativo diferente. Nadie en la familia Rivera sabe que soy uno de sus mayores accionistas. Ahora, todo esto es tuyo. Escuché a Diana golpeando la puerta. Emma, si no abres ahora mismo, llamaré a Carlos. Seguí leyendo. Junto con esta carta, encontrarás todos los documentos legales necesarios. Mi abogado, el señor Martínez, tiene instrucciones de contactarte 3 días después de que recibas esta carta. Él te ayudará con todo el proceso. Efectivamente, dentro del sobre había varios documentos legales. También había una tarjeta de presentación del señor Martínez y una llave. De la llave es de mi departamento en el centro. Nadie sabe de su existencia excepto yo y ahora tú. La dirección está en el reverso de esta carta. Úsalo sabiamente, mi querida nieta. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Emma, tu esposo está en camino. Rápidamente, guardé todos los documentos en mi bolso. Necesitaba salir de ahí, pero estaba en el segundo piso y la única salida era la puerta principal. Ya voy, grité, ganando tiempo mientras pensaba en un plan. Llamé a María. ¿María? Necesito tu ayuda urgentemente. ¿Qué sucede, Emma? ¿Puedes venir a recogerme? Es una emergencia. Estoy en camino. Abrí la puerta para encontrarme con una Diana furiosa. ¿Qué decía esa carta? Nada importante. Solo algunas fotos viejas que mi abuelo quería que tuviera. Mentirosa. Vi tu cara cuando la leías. Dame esa carta ahora mismo. Lo siento, Diana, pero esto es personal. En ese momento, escuchamos el auto de Carlos llegando. Diana sonrió triunfalmente. Ahora veremos qué tan personal es. Carlos entró corriendo a la casa. ¿Qué está pasando? Mamá me llamó diciendo que estabas causando problemas. Tu esposa recibió una carta misteriosa y se niega a mostrarla, dijo Diana. Emma, dame esa carta, ordenó Carlos. No. ¿No? Soy tu esposo, ¿tengo derecho a? ¿Cómo tenías derecho a vender mi casa? El timbre sonó. Era María. ¿Quién es? Preguntó Diana, irritada. Mi abogada, mentí. Vi el pánico en sus ojos. ¿Abogada? Sí, viene a discutir algunos asuntos legales sobre cierta empresa familiar. Carlos y Diana intercambiaron miradas nerviosas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Carlos. Oh, lo sabrán muy pronto. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión importante. No irás a ninguna parte, dijo Diana, bloqueando la puerta. ¿Están seguros de que quieren detenerme? Porque mi abogada está afuera, y si no salgo en los próximos 30 segundos, tiene instrucciones de hacer algunas llamadas muy interesantes. Era un farol, pero funcionó. Diana se apartó lentamente. Salí de la casa y me subí al auto de María. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Sí, pero necesito ir a una dirección en el centro. Mientras nos alejábamos, vi a Carlos y Diana discutiendo acaloradamente en la entrada.
En el departamento de mi abuelo, encontré más sorpresas. Había una caja fuerte detrás de un cuadro, típico de mi abuelo, siempre tan clásico. La combinación estaba en la carta, la fecha de mi nacimiento. Dentro encontré más documentos, algo de dinero en efectivo, y un diario. Querida Emma, decía la primera página, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto tu herencia. Pero hay más, mucho más. He estado vigilando a la familia Rivera durante años, y hay algunas cosas que debes saber. Mi teléfono sonó. Era el señor Martínez. Señorita Emma, soy el abogado de su abuelo. ¿Podríamos reunirnos mañana? Hay algunos asuntos urgentes que debemos discutir sobre Industrias Rivera. Por supuesto, respondí, mirando el diario de mi abuelo. Creo que tengo mucha información que compartir con usted también. La reunión con el señor Martínez fue reveladora. Mientras revisábamos el diario de mi abuelo, todas las piezas empezaron a encajar. Su abuelo era un hombre brillante, dijo el señor Martínez mientras leía. No solo compró las acciones de Industrias Rivera, sino que también documentó todas sus prácticas cuestionables durante años. El diario revelaba que la familia Rivera había estado involucrada en evasión fiscal y lavado de dinero. Mi abuelo había recopilado pruebas meticulosamente, incluyendo transferencias bancarias y contratos falsos. ¿Por qué mi abuelo nunca hizo nada con esta información? Estaba esperando el momento adecuado. Y parece que ese momento ha llegado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Carlos y Diana habían estado llamando incesantemente desde que me fui. Finalmente, decidí responder una llamada de Carlos. Emma, por favor, vuelve a casa. Mamá está muy preocupada. ¿Preocupada por mí o por lo que podría saber? Hubo un largo silencio. ¿De qué estás hablando? Reunión de accionistas. Mañana a las 10 de la mañana. No falten. Colgué antes de que pudiera responder. El señor Martínez sonrió. Excelente. Les daremos tiempo para que suden un poco. Esa noche, me quedé en el departamento de mi abuelo, leyendo más de su diario. Había entrada tras entrada sobre cómo Diana manipulaba la empresa, cómo había alejado a Carlos de su padre antes de que éste falleciera, cómo controlaba cada aspecto del negocio a través de su hijo. A la mañana siguiente, llegué a las oficinas de Industrias Rivera con el señor Martínez. La recepcionista palideció al vernos. Señora Emma, no sabíamos que vendría. Soy accionista mayoritaria. No necesito avisar. La sala de juntas estaba llena. Carlos y Diana estaban al frente, junto con otros ejecutivos. Todos me miraron con sorpresa cuando entré. ¿Qué significa esto?, demandó Diana. Esta es una reunión privada. Oh, pero tengo todo el derecho de estar aquí. Sonreí mientras el señor Martínez distribuía copias de los documentos que probaban mi propiedad del 35% de las acciones. Esto es imposible, susurró Carlos. Tan imposible como vender mi casa sin mi consentimiento real. Diana se puso de pie, furiosa. Esto es un engaño. Esos documentos son falsos. Le aseguro que son completamente legítimos, intervino el señor Martínez. Y hay más. Comenzó a distribuir copias del diario de mi abuelo y la evidencia de sus actividades ilegales. Tienen dos opciones, dije mientras veía el color abandonar sus rostros. Primera, dimiten de sus puestos inmediatamente, devuelven el dinero de mi casa con intereses, y nos divorciamos amigablemente, Carlos. ¿O qué?, desafió Diana. O toda esta evidencia va directamente a las autoridades fiscales. Mi abuelo fue muy minucioso en su investigación. Carlos parecía a punto de desmayarse. No puedes hacer esto, suplicó. Somos familia. ¿Familia? ¿Como cuando vendiste mi casa mientras estaba en el hospital? ¿Como cuando me mantuvieron prácticamente prisionera? Diana comenzó a llorar, pero podía ver que eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa, por la familia. No, lo hiciste por poder y control. Y ahora has perdido ambos. El señor Martínez sacó más documentos. Aquí están los papeles de renuncia y los del divorcio. También un acuerdo para la devolución del dinero de la casa. Sugiero que los firmen ahora. 3 horas después, salí de las oficinas de Industrias Rivera como una mujer libre y considerablemente más rica. María me esperaba afuera.
¿Cómo fue todo? Mejor de lo que esperaba, sonreí. ¿Me ayudas a buscar una nueva casa? Una más grande que la anterior. ¿Y qué pasará con la empresa? Contraté a un equipo de administración profesional. Ya era hora de que esa empresa fuera manejada por expertos y no por una familia disfuncional. 6 meses después, di a luz a una hermosa niña. La nombré Aurora, como mi abuelo siempre sugirió. Vivo en una casa preciosa, la empresa está prosperando bajo una nueva administración, y lo mejor de todo, soy completamente libre. Diana y Carlos se mudaron a otro estado. Ocasionalmente recibo noticias de ellos a través de conocidos comunes. Aparentemente, Diana tuvo que vender su mansión y ahora viven en un apartamento modesto. Carlos trabaja en una empresa pequeña, donde su madre no tiene ninguna influencia. En cuanto a mí, coloqué el diario de mi abuelo en un lugar especial en mi biblioteca. Cada vez que lo veo, recuerdo sus palabras: la paciencia y la preparación son las claves del éxito. Y tenía razón. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace de la manera más dulce posible. Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó controlar mi vida, pero terminó perdiendo todo lo que tenía. Todo comenzó hace 6 meses. Estaba embarazada de 8 meses de mi primer hijo, y mi esposo Carlos y yo vivíamos en una hermosa casa que habíamos comprado juntos poco después de casarnos. Bueno, técnicamente, la casa era más mía que nuestra. Yo había aportado el 80% del pago inicial con dinero que había ahorrado durante años trabajando como arquitecta. Mi suegra, Elena, nunca aprobó nuestro matrimonio. Según ella, su precioso hijo merecía a alguien de mejor familia. A pesar de que yo tenía una carrera exitosa y ganaba más que Carlos, ella siempre me trataba como si fuera inferior. Una verdadera esposa se quedaría en casa cuidando a su marido, solía decir cada vez que venía de visita, lo cual era demasiado frecuente para mi gusto. Carlos nunca la enfrentaba. Es solo su manera de ser, decía, ya sabes cómo son las madres. Pero las cosas empeoraron cuando quedé embarazada. Elena comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, criticando todo lo que hacía. ¿Estás segura de que deberías seguir trabajando en tu estado? Esa comida no es buena para el bebé. Deberías dejar que Carlos maneje las finanzas, tanto estrés no es bueno para mi nieto. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada urgente de mi médico. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta y necesitaba ir al hospital inmediatamente. Llamé a Carlos, pero no contestó. Después de varios intentos, finalmente respondió. Estoy en una reunión importante, amor. No puede esperar. El doctor dice que es una emergencia, le expliqué. Está bien, pero no puedo salir ahora mismo. Llamaré a mi madre para que te lleve al hospital. Antes de que pudiera protestar, ya había colgado. Elena llegó 30 minutos después, quejándose todo el camino al hospital sobre cómo yo era una carga para su hijo. Para entonces, ya me sentía realmente mal. Los médicos decidieron mantenerme en observación debido a la preeclampsia. Necesitaba reposo absoluto. Necesito que alguien vaya a casa y me traiga algunas cosas, le dije a Elena. Mi laptop está en mi oficina, y necesito algunos documentos importantes que están en la caja fuerte. Elena asintió, fingiendo preocupación. Por supuesto, querida. Dame las llaves y la combinación de la caja fuerte. Me aseguraré de traerte todo. En ese momento, estaba demasiado preocupada por mi salud y la del bebé como para pensar en las consecuencias. Le di las llaves y la combinación. Grave error. Los siguientes días fueron un borrón de medicamentos, monitores y visitas del personal médico. Carlos venía por las noches después del trabajo, pero siempre tenía prisa por irse. Elena aparecía durante el día, siempre con una sonrisa extraña que no entendí hasta demasiado tarde. Una semana después, mientras revisaba mi correo electrónico en mi teléfono, vi algo que me heló la sangre. Era una notificación de mi banco sobre una transferencia grande de dinero. Cuando intenté acceder a mi cuenta, mi contraseña no funcionaba. Llamé al banco inmediatamente. Lo siento, señora, dijo el representante, pero según nuestros registros, usted autorizó a su suegra, Elena Ramírez, como firmante en su cuenta hace 3 días. Ella realizó la transferencia personalmente. ¿Qué? Yo nunca autoricé eso. Tenemos los documentos firmados, señora. Todo está en orden.
Mi corazón empezó a latir tan rápido que las máquinas comenzaron a sonar. Una enfermera entró corriendo a mi habitación. Pero eso no fue lo peor. Esa tarde, Elena entró en mi habitación con una sonrisa triunfante. Querida, dijo con falsa dulzura, he venido a informarte que tu casa ha sido vendida. ¿Qué? Oh, sí. Carlos firmó los papeles ayer. Ya sabes que tenía un poder notarial general que le diste cuando se casaron. Y como su madre, naturalmente le aconsejé que era lo mejor. Me quedé sin palabras. No te preocupes, continuó, podrás vivir con nosotros cuando salgas del hospital. Por supuesto, tendrás que seguir nuestras reglas. Después de todo, ahora dependes completamente de nosotros. Las máquinas empezaron a sonar de nuevo. Oh, y esos documentos importantes que mencionaste, los que estaban en la caja fuerte. Los puse en un lugar seguro. En ese momento, entró una enfermera y le pidió a Elena que se fuera debido a mi estado. Mientras ella salía, se volteó y dijo, bienvenida a la familia, querida. Ahora realmente serás parte de ella, bajo mis términos. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Había perdido mi casa, mis ahorros, y aparentemente mi independencia. No sabía qué hacer. Pero lo que Elena no sabía era que yo tenía un as bajo la manga. Mi abuelo, un exitoso abogado corporativo, me había enseñado desde pequeña a siempre tener un plan B. Y mientras dormía en esa cama de hospital, mi teléfono sonó con un mensaje. Era mi abuelo. Cariño, acabo de aterrizar. No te preocupes, mañana arreglaremos todo esto. Elena no tenía idea de lo que estaba por venir. La mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces alteradas en el pasillo del hospital. No puede entrar. Soy su suegra. Y yo soy su abuelo y representante legal. Apártese. Mi abuelo Roberto entró a la habitación, impecablemente vestido en su traje de marca, seguido por dos personas que reconocí como sus socios del bufete de abogados. Elena intentó entrar detrás de ellos, pero una de las abogadas le bloqueó el paso. Isabella, mi niña, dijo mi abuelo, besando mi frente. Lamento no haber llegado antes. Estaba en Londres cerrando un caso cuando recibí tu mensaje. Esto es ridículo, gritó Elena desde la puerta. Somos su familia ahora. Mi abuelo se volteó lentamente, sus ojos brillando con una furia contenida que reconocí de mis días de niñez cuando alguien intentaba aprovecharse de mí. Señora Ramírez, dijo con una voz tan fría que casi podía ver el hielo formándose en el aire, le sugiero que se retire voluntariamente antes de que llame a seguridad. Elena pareció encogerse bajo su mirada, pero no se fue. Carlos, llamó por teléfono, ven inmediatamente al hospital. La familia de tu esposa está causando problemas. Mientras esperábamos que Carlos llegara, mi abuelo y sus socios comenzaron a trabajar. En menos de una hora, habían documentado todo. Asterisco la transferencia fraudulenta de dinero. Asterisco la venta ilegal de la casa. Asterisco los documentos robados de la caja fuerte. Asterisco el poder notarial manipulado. El poder notarial que le diste a Carlos, explicó mi abuelo, era específico para emergencias médicas, no para transacciones inmobiliarias. La venta de la casa es completamente ilegal. Carlos llegó justo cuando el detective privado de mi abuelo estaba mostrando las grabaciones de seguridad del banco. En ellas se veía claramente a Elena usando documentos falsificados para acceder a mi cuenta. ¿Mamá? La voz de Carlos sonaba incrédula. ¿Qué hiciste? Lo hice por ti, mi amor. Elena comenzó a llorar. Esa mujer te tiene controlado con su dinero. Teníamos que tomar el control. ¿Teníamos? Pregunté, mirando a Carlos. ¿Tú sabías de esto? Carlos palideció. Yo, mamá dijo que era lo mejor, que necesitabas que alguien manejara las cosas mientras estabas enferma. Mi abuelo se aclaró la garganta. Carlos, dijo con una calma aterradora, ¿estás admitiendo complicidad en un fraude? No, Carlos retrocedió. Yo solo firmé lo que mamá me dijo. Ah, entonces admites negligencia criminal y abuso de poder notarial. Interesante. Uno de los socios de mi abuelo estaba tomando notas furiosamente. No pueden hacernos esto, gritó Elena. Somos familia. Precisamente por eso, respondió mi abuelo, lo que han hecho es aún más grave. ¿Sabían que en casos de fraude familiar, las sentencias suelen ser más severas?
Elena comenzó a llorar más fuerte, pero esta vez de pánico. Por favor, suplicó, podemos arreglarlo. Devolveremos todo. Oh, definitivamente lo harán, dijo mi abuelo. Pero esa es solo la primera parte. Se volvió hacia mí. Isabella, cariño, ¿recuerdas esos documentos que guardabas en la caja fuerte? Asentí. ¿Los que Elena robó? Sí. Mi abuelo sonrió, una sonrisa que había visto muchas veces en la corte antes de que demoliera a un testigo. Esos documentos, por casualidad, incluían los papeles de Inversiones Martínez. Mis ojos se abrieron con comprensión. Las acciones de la empresa de papá. Exactamente, mi abuelo se volvió hacia Elena y Carlos. Verán, mi difunto yerno, el padre de Isabella, le dejó el 60% de su empresa constructora. Una empresa que, casualmente, es el principal contratista de todos los proyectos inmobiliarios de la familia Ramírez. Carlos se puso pálido como un papel. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Quiero decir, continuó mi abuelo, que mientras ustedes estaban ocupados robando los ahorros de mi nieta, también robaron los documentos que prueban que ella es dueña mayoritaria de la empresa que construye todos los desarrollos de tu familia. Elena se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. No, no puede ser. Oh, pero lo es. Mi abuelo sacó su teléfono. Y acabo de enviar un correo electrónico a la junta directiva informándoles de esta situación. ¿Quieren adivinar qué pasará con todos los contratos de construcción de la familia Ramírez? Nos arruinarás, gritó Elena. No, señora Ramírez. Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron atacar a mi nieta. En ese momento, mi presión arterial comenzó a subir de nuevo, y las enfermeras tuvieron que pedirle a todos que salieran. Antes de irse, mi abuelo se inclinó y besó mi frente nuevamente. Descansa, mi niña. Yo me encargo de todo. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí varios mensajes. De Carlos, por favor, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. No dejes que tu abuelo destruya a mi familia. De Elena, todo esto es tu culpa. Siempre supe que eras una víbora. Y finalmente, de mi abuelo, todo está en marcha. Mañana comenzamos con las acciones legales. Por cierto, ya localicé tu dinero y los documentos de la casa. Elena los guardó en una caja de seguridad. ¡Qué predecible! Me dormí con una sonrisa, sabiendo que la justicia estaba en camino. Pero lo que sucedería al día siguiente superaría todas mis expectativas. La mañana siguiente empezó con un caos total. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos. Resultó que la noticia de que la heredera mayoritaria de Construcciones Martínez había sido víctima de fraude familiar se había filtrado a la prensa. Elena llegó temprano al hospital, pero esta vez era diferente. Su habitual arrogancia había desaparecido. Isabella, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Antes de que pudiera responder, mi abuelo entró en la habitación. Ah, señora Ramírez, sonrió. Justo a tiempo. ¿Recibió los documentos esta mañana? Elena asintió, temblando. ¿Qué documentos?, pregunté. Tu abuela me ayudó a trabajar toda la noche, explicó mi abuelo. Hemos presentado. * una demanda penal por fraude. * una orden de restricción contra Elena y Carlos. * una demanda civil por daños y perjuicios. * y lo más importante, una auditoría completa de todos los proyectos de construcción de los Ramírez. Elena se dejó caer en una silla. Por favor, suplicó, no pueden hacer esto. Todos nuestros proyectos dependen de Construcciones Martínez. Debiste pensar en eso antes de robar, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero eres la esposa de mi hijo. Sobre eso, mi abuelo sacó otro sobre. Isabella, ¿quieres que lo lea yo? Asentí. Muy bien. Estos son los papeles de divorcio, citando fraude, abuso emocional y complicidad en delitos financieros. También incluyen una orden de protección para ti y el bebé. El bebé. Elena se puso de pie. No puedes alejar a mi nieto de mí. Tu nieto. Mi voz temblaba de rabia. ¿El mismo que podría haber estado en peligro debido al estrés que me causaste? ¿El mismo por el que terminé en el hospital? En ese momento, como si fuera una señal, sentí un dolor agudo. Las máquinas empezaron a sonar.
El bebé, grité. Ya viene. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mi abuelo llamó a mi familia mientras las enfermeras me preparaban para el parto. Carlos intentó entrar a la sala de parto, pero los guardias de seguridad contratados por mi abuelo se lo impidieron. Soy el padre, gritó. Y también eres el sujeto de una orden de restricción, respondió uno de los guardias. Mi abuela estuvo conmigo durante todo el parto, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento. A las 3:47 de la tarde, mi pequeña Victoria llegó al mundo. Mientras sostenía a mi hija en brazos, mi abuelo entró con una sonrisa. Es hermosa, dijo, y luego añadió con un guiño, y está justo a tiempo para la reunión de la junta directiva. ¿Qué? Oh, ¿no te lo dije? Programé una reunión de emergencia de la Junta de Construcciones Martínez para hoy. Están votando sobre la terminación inmediata de todos los contratos con las empresas de los Ramírez. 2 días después, mientras me preparaba para salir del hospital, las noticias llegaron en cascada. La Junta votó unánimemente terminar todos los contratos con los Ramírez. La policía había arrestado a Elena por fraude bancario. Carlos había firmado los papeles de divorcio sin pelear. Mi casa había sido legalmente devuelta a mi nombre. Todo mi dinero había sido recuperado, con intereses. Pero la mejor noticia llegó una semana después, cuando ya estaba instalada en mi casa con Victoria. Elena había intentado declararse en bancarrota para evitar pagar los daños, pero mi abuelo había sido más astuto, había comprado todas sus deudas. Ahora, me explicó con una sonrisa, cada centavo que ganen irá directamente a un fideicomiso para Victoria. Digamos que es su manera de compensar a su nieta. ¿Y Carlos? Pregunté. Oh, él tiene sus propios problemas. Resulta que cuando investigamos más a fondo, encontramos algunas irregularidades fiscales muy interesantes. Está cooperando completamente con las autoridades para evitar la cárcel. 6 meses después, mientras Victoria dormía en su cuna, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Elena. Por favor, déjame ver a mi nieta. Haré lo que sea. Le mostré el mensaje a mi abuelo durante nuestra cena semanal. ¿Sabes?, dijo pensativo, podríamos permitirle visitas supervisadas. ¿Después de todo lo que hizo? Sí, pero con condiciones muy estrictas. Y solo después de que haya completado terapia y un programa de manejo de la ira. A veces, la verdadera victoria no es destruir a tu enemigo, sino reformarlo. Miré a Victoria, que jugaba felizmente en su silla alta. Tal vez, respondí. Pero tendrá que ganárselo. Como debe ser, sonrió mi abuelo. Como debe ser. Hoy, 2 años después, manejo Construcciones Martínez con la ayuda de mi abuelo. La empresa está más fuerte que nunca. Elena cumplió con todas las condiciones y ahora tiene visitas supervisadas con Victoria una vez al mes. Está en terapia y parece genuinamente arrepentida. Carlos se mudó a otro estado después de cumplir servicio comunitario. Me envía puntualmente la pensión alimenticia, que va directamente al fideicomiso de Victoria. En cuanto a mí, aprendí que a veces las personas que dicen ser familia pueden ser tus peores enemigos, pero también que la verdadera familia siempre estará allí cuando más la necesites. Victoria está creciendo fuerte y feliz, rodeada de amor verdadero. Y al final, eso es todo lo que importa. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.